¿Qué pasa cuando la opulencia más descarada se topa de frente con la determinación de la ley en el escenario menos esperado? Imaginen, por un instante, la imagen: un jet privado, símbolo inequívoco de poder y escape, surcando los cielos con una bandera extranjera, un telón de fondo de lujo que oculta una verdad perturbadora. Dentro, no viajeros de negocios, sino figuras sombrías del narcotráfico, confiados en su anonimato y su intocabilidad, en la creencia de que las alturas les ofrecían un santuario impenetrable. ¿Podría ser real una escena así? Narcotraficantes, no en un escondite recóndito o una bodega clandestina, sino a miles de metros de altura, en una aeronave que grita impunidad. La incredulidad se cierne sobre la mente. ¿Cómo, en ese vasto y aparentemente incontrolable lienzo azul, la mano de la justicia podría extenderse para interceptar tal audacia? Este no es un simple relato de una detención. Es la revelación de un enfrentamiento existencial entre la arrogancia del poder criminal y la implacable vigilia de aquellos que juraron desmantelarlo. Una confrontación que desgarra el velo de lo imposible y expone la cruda realidad de un submundo que no conoce límites, ni siquiera en el cielo. La pregunta no es si es posible, sino qué se esconde detrás de esa audacia y qué implica para todos nosotros. Este telón de fondo, de una lucha a muerte en las sombras, había sido el escenario de la carrera de hombres como Harfuch, cuya trayectoria era el reflejo de la tenacidad y la astucia necesarias para enfrentar a enemigos tan evasivos. Sus años al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México no fueron solo un cargo, sino una declaración de guerra personal contra la impunidad. Cada uno de sus movimientos, cada estrategia implementada, respondía a una comprensión profunda y visceral del enemigo. Un adversario que no solo traficaba con drogas, sino que también compraba voluntades, corrompía almas y sembraba terror. Enfrentar a estos cárteles no era una tarea para los débiles de corazón. Requería una red de inteligencia tejida con paciencia, alimentada por informantes de alto riesgo y validada por años de experiencia en el campo. Los riesgos eran inmensos. La línea entre el cazador y la presa se difuminaba constantemente, con el crimen organizado utilizando su vasto poder económico para infiltrar las propias filas de la ley o para silenciar a aquellos que osaban desafiarlos. El peligro era una sombra constante, un compañero silencioso en cada operación, en cada orden dada. Sin embargo, era precisamente en esta atmósfera de riesgo elevado donde la resiliencia y la dedicación de Harfuch y su equipo brillaban con mayor intensidad. No se trataba de actos de heroísmo espontáneo, sino de una labor metódica, incansable, que buscaba desentrañar la intrincada maraña de rutas, contactos y operaciones financieras que sostenían el imperio de la droga. Sus avances no se medían en titulares grandilocuentes, sino en redes desarticuladas, toneladas de droga incautadas y, sobre todo, en la erosión lenta pero constante de esa percepción de invulnerabilidad que los narcos cultivaban con tanto esmero. Se trataba, en esencia, de una batalla de voluntades, la de aquellos que se aferraban a un poder ilícito, construido sobre la miseria ajena, y la de quienes, con un sentido de deber inquebrantable, dedicaban sus vidas a desmantelar esa fantasía de impunidad, un paso a la vez, una incautación a la vez, demostrando que la ley, aunque lenta, siempre podía alcanzar, incluso en las alturas más inaccesibles. Fue en ese ambiente de vigilancia implacable donde el hilo invisible del destino comenzó a tejerse sobre un jet cuyo lujo era tan descarado como la carga que llevaba. La inteligencia, fruto de días, semanas, incluso meses de seguimiento meticuloso, no era de esas que se ganan con un golpe de suerte, sino con la persistencia agotadora, con la decodificación de mensajes crípticos y la paciencia de observadores anónimos. La señal llegó, inequívoca, precisa, el vuelo, los ocupantes, el destino.
En tierra, la tensión era palpable. Los segundos se estiraban en la sala de operaciones, donde la luz tenue de los monitores iluminaba rostros contraídos, ojos fijos en los puntos luminosos que representaban la aeronave. No era una cacería común. La idea de interceptar un jet privado en pleno vuelo, con presuntos narcotraficantes de alto perfil, era una jugada audaz, casi cinematográfica, que desafiaba los protocolos y las expectativas. La orden fue concisa y clara, resonando con la autoridad forjada en 1000 batallas. Intercéptenlo. En el aire, la maniobra se ejecutó con una precisión milimétrica. Cazas de la Fuerza Aérea Mexicana, fantasmas metálicos en el cielo, se aproximaron al jet, transformando el plácido viaje en una pesadilla de alta velocidad. Desde la vista de las ventanas, donde antes solo había nubes, ahora se cernían las siluetas imponentes de aeronaves militares, una presencia ineludible que gritaba «¡Alto!». Abajo, en el habitáculo de lujo, la incredulidad se transformó en pánico. Rostros que minutos antes exhibían una arrogancia calculada se descompusieron. La opulencia de sus ropas y joyas contrastaba brutalmente con el miedo reflejado en sus ojos. ¿Cómo era posible? ¿Cómo la mano de la ley había logrado alzarse tan alto, tan lejos de sus dominios terrestres? El nerviosismo no era exclusivo de los delincuentes. También en la cabina de los pilotos del jet, el sudor frío corría por sus frentes al ver la inminente escolta forzando un cambio de ruta, una rendición implícita en la danza aérea. No había escapatoria, no en el cielo infinito. Esta no era una emboscada en la carretera, ni un cateo sorpresivo en una mansión. Era la justicia alcanzándolos en su propio elemento, en el pináculo de su supuesta invulnerabilidad, demostrando que no hay alturas ni lujos que puedan esconder por siempre la sombra del crimen. La imagen de aquellos hombres, acostumbrados a dictar voluntades y sembrar el terror, acorralados en su propio santuario aéreo, era una lección brutal de la efímera naturaleza del poder ilícito. ¿Qué secretos, además de la droga, volarían con ellos de regreso a tierra? La intriga de ese descenso forzado prometía revelar mucho más que un simple cargamento. Una vez en tierra, forzados a aterrizar en la pista designada, la escena se tornó surrealista. El lujo ostentoso del jet contrastaba con la urgencia y la seriedad de los operativos de seguridad que lo rodeaban. Pero lo más impactante, lo que grabaría la operación en la memoria colectiva, más allá de la audacia de interceptar una aeronave en pleno vuelo, fue la revelación de su carga. En el interior, ocultos con una sofisticación que hablaba de años de experiencia y recursos ilimitados, se encontraron no solo grandes cantidades de sustancias ilícitas, sino también un arsenal que dejaba en claro la capacidad de fuego de sus ocupantes. Cocaína de alta pureza, empaquetada con precisión quirúrgica, y fardos de dinero en efectivo que, al apilarse, formaban pequeñas montañas, validaban cada segundo de la inteligencia recopilada y la sangre fría de la intervención. Sin embargo, el detalle que magnetizaba la atención, lo que desvelaba una capa más profunda de esta compleja red, era la presencia de una bandera estadounidense visible en el exterior del jet. No era una simple peculiaridad, era una declaración, sutil pero poderosa, de las conexiones transnacionales, de la impunidad percibida que otorgaba operar bajo el velo de otra soberanía, al menos hasta ese momento. Esta bandera no solo simbolizaba un punto de origen o destino, sino un tejido intrincado de complicidad y alcances internacionales que hacía del crimen organizado un desafío global. Develaba la hipocresía de una red que se movía entre la más absoluta normalidad, utilizando la legalidad de un registro aéreo internacional para sus propósitos ilícitos, y la brutal realidad de su impacto en las calles. La dualidad era asombrosa. Un jet que podría haber transportado a ejecutivos o turistas de lujo era en realidad una fortaleza volante para mercaderes de la muerte.
Era una imagen cruda de cómo el narcotráfico no solo opera en los callejones oscuros o en las fronteras desoladas, sino que se infiltra en las esferas más elitistas de la sociedad, camuflándose detrás de símbolos de respeto y legitimidad, mientras corroe las bases de la sociedad con sus operaciones clandestinas, creyéndose intocable ante la ley. Esta captura, con todos sus elementos, era una ventana a la audacia, al descaro y al vasto alcance de una amenaza que no conocía límites geográficos ni morales. La noticia de la captura corrió como un reguero de pólvora, no en los medios masivos de inmediato, sino en los sótanos y cúpulas del crimen organizado, donde cada movimiento de las autoridades es analizado con una mezcla de recelo y desafío. El shock inicial fue innegable. Si un jet privado, símbolo de estatus y escape, con el respaldo de una bandera segura, podía ser interceptado en el aire y sus ocupantes de alto perfil arrestados con una precisión casi quirúrgica, ¿qué otra fortaleza podría considerarse invulnerable? La profesionalidad mostrada por las fuerzas de seguridad mexicanas, desde la inteligencia que localizó la aeronave hasta la impecable maniobra de interceptación aérea y el manejo de la situación en tierra, envió un mensaje claro y contundente. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de cateos terrestres o detenciones en fronteras. La vigilancia se extendía a los cielos, desmantelando la arraigada creencia de los narcotraficantes de que su riqueza y sus conexiones les otorgaban un pase libre, una invisibilidad que les permitía operar con impunidad. Ese día se rompió una burbuja. La imagen de intocabilidad, la narrativa de poder absoluto que construían con ostentación y terror, se hizo añicos con la misma fuerza con la que aquel jet fue forzado a aterrizar. Fue un golpe psicológico más allá de la droga incautada o los individuos aprehendidos. Fue una fisura en la percepción misma de su seguridad, una advertencia de que ninguna capa de lujo, ninguna distancia geográfica, ni siquiera la altitud, era suficiente para escapar de la mano de la ley. La incredulidad del piloto, el pánico en los rostros de los ocupantes, el hallazgo de la bandera de una nación poderosa en el fuselaje, todo se convirtió en un eco que resonó en los círculos criminales, sembrando una semilla de incertidumbre. La pregunta ahora no era solo el cómo, sino el quién sigue. ¿Cuáles serían las ramificaciones de este audaz acto, no solo para los detenidos, sino para toda la red criminal que creía haber dominado los cielos de la impunidad? La respuesta a esa pregunta era el siguiente capítulo de una guerra sin cuartel que rara vez revelaba sus verdaderas dimensiones al público. Este punto crítico en la narrativa del narcotráfico no se limitó a la gloria de una captura individual. Fue, en realidad, el detonador de una serie de ramificaciones estratégicas que comenzaron a desentrañar hilos mucho más grandes. La información obtenida del jet, de los dispositivos electrónicos confiscados y del interrogatorio inicial de los detenidos, fue oro puro para la inteligencia mexicana. Cada nombre, cada número de teléfono, cada cifra monetaria y cada ruta de vuelo comenzó a tejer un mapa intrincado de conexiones que se extendían por el continente, revelando no solo la jerarquía de los cárteles involucrados, sino también sus métodos operativos, sus socios en otros países y sus redes de corrupción. Esta no era una operación aislada, sino una pieza clave en un rompecabezas colosal que las agencias de aplicación de la ley habían estado armando por años. La caída de estos intocables en su fortaleza aérea no solo privó a la organización de elementos valiosos y un cargamento considerable, sino que también abrió una ventana sin precedentes a la clandestina maquinaria del narcotráfico global. Las investigaciones se multiplicaron. Cada dato conducía a una nueva pista, a una nueva identificación, a un eslabón que aparentemente se había mantenido oculto. La labor fue silenciosa, lejos de los reflectores, pero implacable. Equipos multidisciplinarios de analistas, agentes encubiertos y expertos financieros
trabajaron sin descanso, descifrando la ingeniería de blanqueo de dinero, rastreando los escurridizos flujos de capital y mapeando las intrincadas redes logísticas que permitían el movimiento de drogas y armas a través de fronteras. Fue un recordatorio contundente de que, aunque el éxito de una operación a menudo se mide en detenciones y decomisos, el verdadero impacto reside en la capacidad de desmantelar la estructura misma de estas organizaciones y convertir un evento dramático en una oportunidad para la verdadera justicia. La pregunta de quién sigue no era un cuestionamiento ocioso, sino una estrategia que ya estaba en marcha, preparando el terreno para los próximos movimientos, mucho antes de que la aeronave tocara tierra. La opulencia fugaz de los narcotraficantes caídos, con su jet privado como símbolo de un imperio ilusorio, contrastaba de forma brutal con la cruda realidad de su destino. Habían vivido una existencia construida sobre una engañosa sensación de poder, alimentada por fajos de billetes y la lealtad comprada a base de miedo. Habitaban un mundo donde la ley y la moral se torcían a su antojo, creyendo que su astucia y sus vastas fortunas los blindarían eternamente. Volaban alto, literalmente y en sentido figurado, en la burbuja de su propia creación, ajenos a que cada vuelo, cada transgresión, era una cuerda que se tensaba más a su alrededor. La captura en el aire no solo fue un acto de justicia, sino una brutal interrupción de una fantasía. Exhibían relojes de miles de dólares, joyas deslumbrantes y vestían ropa de diseñador, pero el sudor frío del miedo y la vergüenza los cubrió al pisar tierra. La libertad que pensaban poseer, el poder que alardeaban, se desvaneció en el instante en que sus pies tocaron el asfalto. Era un drama humano despojado de su glamour criminal, un espejo en el que se reflejaba la vacuidad de una vida edificada sobre crímenes. La caída de estos personajes no glorificaba su pasado, por el contrario, subrayaba la inevitable caducidad de su impunidad. La falsa seguridad de su paraíso volador se había convertido en su celda, sus alas en barrotes que no podían ver, encapsulando no solo sus cuerpos, sino también el efímero reinado de su poder. Su destino, ahora en manos de la justicia, era el testimonio mudo de que ninguna riqueza ilícita, ningún artilugio de fuga, era suficiente para escapar de las consecuencias. La lección trascendía la espectacularidad de la captura. Era un recordatorio sombrío y poderoso de la verdadera moralidad en juego. No se trataba solo de la incautación de una carga ilícita o la detención de unos individuos, sino del inquebrantable espíritu de una nación y sus instituciones, que a pesar de las cicatrices y el desgaste de años de lucha, se negaba rotundamente a ceder terreno ante el flagelo del crimen organizado. Cada victoria, por pequeña que pareciera, en el vasto panorama de la guerra contra las drogas, era una inyección de esperanza, un reafirmar de la convicción de que la perseverancia y la dedicación pueden, a la larga, doblegar la voluntad de aquellos que operan fuera de la ley. La imagen del jet privado, una vez símbolo de su arrogancia, ahora era el emblema de su caída, un faro que iluminaba no el poder del narco, sino la tenacidad inquebrantable de la justicia. Era una narrativa de superación en la que, silenciosamente, las autoridades reconstruían la fe en el sistema, demostrando que la ley no era una quimera inalcanzable, sino una fuerza palpable, capaz de manifestarse incluso en las alturas más inesperadas. Esta batalla no se ganó en un solo día, ni con una única operación, sino con la acumulación metódica de pequeños triunfos, de sacrificios anónimos, de una resistencia que se forjó en la adversidad. El impacto a largo plazo de este tipo de eventos no se mide en estadísticas, sino en la confianza restaurada, en el mensaje enviado a cada rincón, que el camino de la ilegalidad, si bien puede ofrecer ganancias efímeras, conduce inevitablemente a la ruina, y que la única vía sostenible es aquella que se ciñe a la ley y a la moral. Era una declaración de principios,
una convicción de que la sociedad tiene la capacidad de sanar sus heridas y de crecer, dejando atrás las sombras del pasado. Pero ¿qué significaría esta victoria a mayor escala para el futuro de la lucha contra el crimen organizado? ¿Y cómo se tejería en la compleja red de la justicia global? La captura del jet y sus ocupantes no fue un final, sino el amanecer de una nueva era en la constante lucha por la justicia en México. El aterrizaje forzoso de la aeronave, cargada de ilícitos y con la soberbia de sus dueños a bordo, fue más que un simple acto policial. Se convirtió en un símbolo de que el poder del Estado, cuando actúa con cohesión y determinación, puede desmantelar incluso las estructuras criminales más intrincadas y aparentemente intocables. La imagen de Harfuch, liderando con una visión estratégica que abarcaba desde las oficinas de inteligencia hasta la operación en el terreno, personificaba esa tenacidad inquebrantable. Fue la prueba fehaciente de que la coordinación entre diversas agencias, la inversión en inteligencia y la valentía de los efectivos sí pueden quebrar el ciclo de impunidad. Aquella detención no solo retiró un cargamento considerable del mercado y puso tras las rejas a figuras importantes, restauró una parte de la fe ciudadana en sus instituciones, demostrando que el progreso es posible, que el esfuerzo conjunto sí rinde frutos. Significó una victoria contundente para quienes creen en un México más seguro, en un futuro donde la ley prevalezca sobre el caos. Se reafirmó que el camino de la legalidad, aunque difícil y cuesta arriba, siempre ofrecerá una recompensa mayor y más duradera que el brillo efímero de la opulencia obtenida a través del crimen. La experiencia dejó en claro una lección. La justicia no tiene fronteras, ni alturas inalcanzables, y si bien el enemigo se adapta, también lo hace la capacidad de una sociedad resiliente para defenderse y progresar. La sombra de la impunidad se desvanecía por un instante, y la luz de la esperanza brillaba con la fuerza de una lealtad institucional inquebrantable. Esto fue, en esencia, un final feliz en el marco de lo posible, un cierre que no prometía la ausencia total del mal, sino la persistencia de la voluntad de combatirlo con todas las herramientas disponibles, y una fe renovada en la capacidad de las instituciones de prevalecer. Así, la historia del jet interceptado y sus ocupantes no fue un mero incidente en la larga y cruenta guerra contra el narcotráfico. Se erigió como un hito, un faro de luz que iluminó la perseverancia en medio de una oscuridad tenaz. Su eco resonó más allá de las fronteras, no solo como una advertencia a quienes se creían intocables, sino como un himno silencioso a la tenacidad de aquellos que dedican sus vidas a desmantelar la arquitectura del crimen. En cada rostro de los agentes, en cada hora invertida en inteligencia, en cada decisión audaz, se reflejaba la convicción de que, por más arduo que sea el camino, y por más poderosas que parezcan las sombras, la ley, la justicia y la dignidad humana prevalecerán. Este evento fue un recordatorio palpable de que la lucha es incesante, que exige sacrificio y una voluntad inquebrantable, pero también que cada pequeña victoria es un ladrillo más en la construcción de un futuro donde la impunidad deje de ser una moneda de cambio. La captura de aquel jet, con su bandera extranjera y su carga ilícita, fue el símbolo tangible de que el valor y la determinación pueden y deben alcanzar las alturas más insospechadas para asegurar que la oscuridad nunca engulla por completo la luz.